Hola, buenos días. Gracias por conectarse al webinar de hoy. Les voy a pedir que esperemos unos minutos más para que puedan conectarse las personas que se inscribieron. Les agradezco mucho por su puntualidad y por el tiempo que nos dan para ser parte de este webinar.
Buenos días, les agradezco mucho por su tiempo y sobre todo por la espera. Vamos a iniciar con este webinar en el cual vamos a hablar de cómo realizar negocios en Ecuador y la nueva administración. Soy la abogada Alexandra Shuguli, parte del Mon Group Ecuador, y el día de hoy les daré la información necesaria para que puedan considerar iniciar negocios en Ecuador. Les voy a pedir que por favor las preguntas las puedan enviar al chat y al final de mi exposición podremos aclararlas. Bien, quisiera empezar indicándoles qué es Ecuador. Ecuador es un país que se encuentra en Sudamérica. Su capital es Quito, donde Mon está domiciliado y mantiene sus oficinas. Tiene una extensión aproximada de 256.370 kilómetros cuadrados y su zona horaria es el quinto uso horario. El idioma oficial es el castellano y la moneda que manejamos en Ecuador es el dólar estadounidense, lo cual nos ha permitido tener cierta estabilidad económica a diferencia de otros países de Sudamérica. Tenemos una población aproximada de 18.8 millones. Esto de acuerdo al último censo y proyección realizada en el 2022. Nuestra organización en cuanto al territorio se refleja en 24 provincias, 221 cantones y 1.499 parroquias. Estas 24 provincias están distribuidas en las 4 regiones marcadas por la geografía de nuestro país. Una de ellas es la región costa, que colinda con el Océano Pacífico, la región sierra, en la cual está ubicada la capital Quito, y la región amazónica, en la que goza de una serie de recursos, y una de las zonas más especiales, que es el archipiélago Galápagos, que es conocido por su turismo. A continuación, me permito presentarles las principales actividades económicas del Ecuador. Como podrán ver, están segmentadas en la agricultura, la industria y la minería. En cuanto a la agricultura, la principal actividad es el banano y el cacao. Me permito aquí recordar que el banano y el cacao de Ecuador son unos de los más cotizados por su sabor y calidad. Le sigue el café, el arroz, la caña de azúcar, los cereales, el maíz, la papa, el ganado y también el aguardiente y el algodón. Muchas ciudades del Ecuador son conocidas por su producción textil. Después tenemos a la industria. En la industria se destacan los alimentos procesados, las bebidas, los textiles, la refinación las refinerías de petróleo, el cemento, los pescados procesados, la farmacéutica y las centrales eléctricas. Otro sector importante es la minería, ya que como sabrán, Ecuador tiene una serie de reservas petroleras y también cuenta con yacimientos de oro y plata. Al final, pero no menos importante, tenemos como actividad económica la pesca del camarón y del atún. Y como podrán ver del mapa del Ecuador, hay varias provincias que se destacan por estas actividades. A continuación, vamos a hablar de las actividades económicas primarias, las más importantes para el Ecuador. La más importante es la del petróleo, la cual requiere de una serie de servicios y productos para desempeñarse de forma adecuada. La siguiente es la minería, del oro, la plata y el cobre. Este es un sector que está empezando a tener más atención por parte del Estado, ya que se considera que puede generar recursos que
ayuden al Estado a desarrollar sus proyectos. Como lo había mencionado, el plátano es uno de los productos que más se exporta y podemos decir que es uno de los más apetecibles en el mercado internacional, al igual que las rosas, el cacao y el café. A continuación, tenemos las actividades económicas secundarias, que son ya los alimentos procesados, el licor, los plásticos y los fármacos. Les voy a pedir que tomen en cuenta principalmente a los fármacos por los beneficios tributarios que hablaremos más adelante. Ahora, las actividades económicas terciarias son el turismo, la comunicación y el transporte. Respecto del turismo, quisiera hacer hincapié en que Ecuador goza de una fauna muy amplia, lo cual lo ha colocado en un ranking especial, ya que además nuestro centro histórico y de Quito y de varias ciudades forman parte del patrimonio de la humanidad. Así que les invito a conocer mi país, que goza de muchos lugares hermosos y también esconde algunos secretos de la historia. Bien. Ecuador, desde hace varios años y sobre todo en este gobierno, ha buscado generar un ambiente que promueva las inversiones. Es así que mediante el Decreto Ejecutivo 252 de enero del 2018 se estableció como política estatal la atracción y la promoción de inversiones que vayan alineadas a los objetivos de desarrollo y que busquen la generación del empleo, del ingreso de divisas, y esto ha sido reforzado con una serie de normativa que nuevamente busca la inversión, porque consideramos que Ecuador tiene los recursos para generar que estas inversiones puedan crecer. Y de esta forma ustedes puedan considerar al Ecuador como un país para extender sus empresas, sus proyectos y sus inversiones. Bien, tenemos varios acuerdos comerciales vigentes, entre ellos con Estados Unidos, México, Guatemala, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, la Comunidad Andina, Chile y Mercosur. También tenemos convenios con la Unión Europea, China, y esto pues genera un ambiente adecuado para considerar a Ecuador como un lugar para iniciar su inversión. Esta información la obtuve del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Ahora bien, vamos ya a entrar en materia. Si ustedes consideran a Ecuador como un país para iniciar una inversión, lo adecuado es hacerlo con una compañía. No estoy diciendo que no lo puedan hacer como personas naturales. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta exposición, hacerlo a través de una compañía puede darles varios beneficios y sobre todo una protección. Bien, entonces para entender qué es una compañía, deben saber que una compañía es una persona jurídica. Una persona jurídica es una ficción creada por el derecho que le permite tener derechos y obligaciones. Y esta persona jurídica se crea o constituye a través de una escritura pública o de un instrumento privado. Y actualmente podemos constituir una compañía con una sola persona, natural o jurídica, o con varias. Siempre que esta persona, natural o personas jurídicas, tengan la intención de unir su capital, su trabajo, su conocimiento para realizar operaciones mercantiles y, por tanto, recibir las utilidades, los beneficios que cree esta actividad. Esta persona jurídica en derecho es distinta a las personas naturales o jurídicas que las compongan, ¿no? Quisiera aclarar eso.
En Ecuador tenemos varios tipos de compañías. Las principales son las compañías en nombre colectivo, las compañías en comandita simple y divididas por acciones, las compañías de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta y las sociedades por acciones simplificadas. En los últimos años, la compañía más utilizada es la sociedad por acciones simplificadas, que es conocida como SAS. ¿Por qué es una de las más utilizadas? Porque, a diferencia del resto de compañías, tiene flexibilidad, se puede constituir fácilmente, como lo veremos a continuación. Bien, la sociedad por acciones simplificadas tiene un proceso de constitución muy rápido, porque se realiza por instrumento privado. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos hacerlo vía notarial, cumplir con formalidades excesivas y también nos permite modificar la estructura, ya que es bastante flexible. No existe un capital mínimo, es decir, que puede tener como capital $1, lo cual no es recomendable porque, en primer lugar, sería imposible abrir una cuenta bancaria y además la imagen que da una compañía con un capital de $1 no es la adecuada. Siempre recomendamos que el capital pueda representar la fortaleza, el músculo financiero que tiene la compañía para generar mayor seguridad a los posibles clientes. Esta sociedad puede tener uno o más accionistas. No existe un límite, puede tener 100 accionistas o 1000, a diferencia de la compañía limitada, que no puede tener más de 16 accionistas. Una de las ventajas de la sociedad por acciones simplificadas y en general de las compañías es que tiene una responsabilidad limitada para los accionistas, a diferencia de ejercer actividades a título personal. Esta responsabilidad limitada tiene relación al aporte que yo realice al capital de la compañía. Es decir, que si la compañía tiene un capital de $1000 y son dos los accionistas y cada uno ha aportado el 50%, pues las responsabilidades estarán limitadas a este 50%. Y de esta forma, los accionistas pueden proteger su patrimonio personal. Y no solo el patrimonio personal, sino también el riesgo. Sin embargo, se debe considerar que esta responsabilidad limitada se anula cuando se han hecho actos de mala fe. Es decir, que a sabiendas de que es prohibido o de que no va a tener el resultado deseado, se ha armado esta estructura societaria para perjudicar a un tercero, pues en ese caso la responsabilidad ya no será limitada. Ahora bien, la persona jurídica debe ser representado por una persona natural y este representante puede ser un ciudadano ecuatoriano o también una persona extranjera con residencia en Ecuador. ¿Sí? Ahora, la persona extranjera, para ser considerado residente en Ecuador, debe contar con una visa. Ese no es un tema que lo vamos a hablar hoy. Sin embargo, quisiera que sepan que existen varios tipos de visas para que una persona sea residente en Ecuador. Bien, ahora quiero hablarles del proceso de constitución. El primer paso es realizar la reserva de denominación de la sociedad. La denominación es el nombre con el cual se va a identificar la sociedad y este nombre debe cumplir con condiciones que le permitan individualizarse del resto de sociedades. Este nombre también debe ser diferente a otras compañías para evitar confusión. Una vez que hemos realizado la reserva de denominación, podemos continuar con la elaboración del contrato de constitución. Este contrato es bastante flexible, ya que, como lo había dicho, una de las ventajas de las SAS es
establecer el margen, la cancha en la que van a participar los accionistas o el accionista. Una de las ventajas es que podemos limitar la transferencia de acciones. Si bien las acciones se transfieren de forma libre, sin ninguna restricción, nosotros muchas veces recomendamos que se pueda limitar esta transferencia a fin de que los nuevos accionistas sigan los ideales, los objetivos y los principios de los accionistas actuales. Es algo que siempre lo hablamos antes de constituir la compañía para que puedan tener claro cuáles son los límites, qué está permitido, qué está prohibido y de esta forma no perder el control de su compañía. Una vez que ha sido elaborado el contrato de constitución y suscrito por todos los accionistas o el accionista, este contrato es inscrito en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, cuyo costo es cero. A diferencia de otras compañías como la compañía limitada y la sociedad anónima, que debe ser inscrito en el registro mercantil del cantón donde va a mantener su domicilio. Y el costo de esta tarifa de inscripción va a depender del monto del capital social de la compañía, siendo esto un beneficio para las SAS, porque yo puedo tener un capital de 1 millón o de $10 y no tengo nada que pagar. A ver, permítanme, tengo una pregunta. Dice lo siguiente: ¿en la reserva de denominación puede existir oposición de alguna persona o esta negación solo le compete a la Superintendencia de Compañías? Bien, cuando realizamos el proceso de reserva de denominación, el sistema hace una búsqueda de todos los nombres que constan en la superintendencia. En el caso de existir alguna similitud, se niega. Y es ahí donde buscamos otra forma de registrarla. Por ponerles un ejemplo, se aumenta la palabra Ecuador o cambiamos el orden, pero buscamos que la denominación no se aleje de la que originalmente ustedes solicitan. En las oposiciones surgen en realidad en el registro de marcas, que lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, como pueden ver, el proceso de constitución de las SAS es bastante simple, rápido y con un costo de gastos cero, salvo que los accionistas de esta sociedad sean extranjeros, porque cuando los accionistas de la sociedad son extranjeros, me refiero a personas jurídicas extranjeras, necesitamos documentos adicionales. ¿Cuáles son? Primero, el certificado de existencia del país otorgado por el ente competente del país donde está domiciliado. Por poner un ejemplo, si una compañía chilena quiere tener una compañía aquí en Ecuador o ser socio de una compañía, deberá solicitar al ente competente un certificado del cual conste que en efecto existe en Chile, y para que este documento tenga validez en Ecuador o en cualquier otro país, debe ser apostillado y legalizado. Si el documento fue elaborado en un idioma diferente al español, también debe ser traducido al español para que tenga validez aquí en Ecuador. Y adicional a ello, esta compañía extranjera debe contar con un apoderado aquí en Ecuador para que lo represente. Pero este apoderado debe tener facultades específicas o esenciales, siendo una de ellas la capacidad para poder contestar demandas, responder ante posibles obligaciones, sanciones o multas. Esto como información general para la constitución de compañías. Bien. Ahora, una vez que la compañía está constituida, debe cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas obligaciones tributarias, para lo cual debe obtener
el registro único de contribuyentes. Perdón, tengo otra pregunta y me dicen que el estatuto constitutivo de una SAS es similar a una escritura de constitución o cuál es la diferencia. De hecho, es la escritura de constitución, pero eh, no se firma frente a un notario, únicamente es firmado por todos los accionistas y con eso tiene plena validez para posteriormente ser inscrita en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿Alguna pregunta más sobre la constitución de compañías? De acuerdo, me alegra haber solventado su duda. Bien, volviendo a las obligaciones tributarias, el una vez constituida la compañía, obtenemos el RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes, a través del cual podemos cumplir con todas nuestras actividades comerciales y también con nuestras obligaciones tributarias. Bien. Una de estas obligaciones tributarias es el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. Actualmente, la tarifa del IVA es del 15%. ¿Sí? Sin embargo, mil disculpas por el error, está con el 13 cuando en realidad es el actual el 15%. Sin embargo, el presidente del Ecuador tiene la facultad de modificar esta tarifa, es decir, puede reducirla al 13% o incrementarla al 15% como actualmente lo es. Pero solo puede hacerlo cuando el Ministerio de Economía y Finanzas emita un informe favorable. Existe una tarifa diferente para aquellos materiales de la construcción. Esta tarifa es del 5%. La intención de modificar la tarifa para los materiales de construcción es promover este sector de la industria y de esta forma aportar a otros sectores de la economía, porque como bien sabrán, una construcción requiere de una serie de sectores, entre ellos el sector legal, el de abastecimiento de alimentos, de movilidad, porque deben transportar una serie de productos, así como a sus trabajadores. Bien, entonces este impuesto al valor agregado tiene, se encuentra, y permítanme, tengo una pregunta. Bien. Incluye prefabricado. Ya, perdón. Me preguntan si los materiales de construcción incluyen a aquellos prefabricados. Existe una lista emitida por el Servicio de Rentas Internas donde están todos los materiales que se benefician de esta tarifa diferenciada del IVA. No sabría decirte con certeza si incluyen a los materiales prefabricados, pero lo puedo consultar y te daría la respuesta al final. Bien, vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava todos los ingresos que hemos tenido durante el año, descontando evidentemente los gastos. Y existe una tarifa diferenciada para los sujetos obligados. Para las micro y pequeñas empresas o exportadores habituales, la tarifa es del 22%. Y para las sociedades constituidas en Ecuador o las sucursales extranjeras domiciliadas en el Ecuador, además de los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el Ecuador, la tarifa es del 25%. ¿Sí? Sin embargo, esta tarifa se incrementa al 28% cuando las sociedades no cumplen con sus obligaciones. Una de ellas es reportar al órgano de control, que es la Superintendencia de Compañías,
todos los accionistas que conforman esta sociedad hasta llegar a la persona natural, porque como les había indicado, una compañía puede tener como accionista a una persona natural o a una persona jurídica, nacional o extranjera, siendo obligación de la compañía indicar quiénes son los accionistas hasta llegar a la persona natural. ¿Listo? Sin embargo, existen algunas excepciones. Y estas excepciones son los usuarios de zonas francas, nuevas inversiones productivas, proyectos turísticos y la reinversión de utilidades. En esta ocasión vamos a hablar de las excepciones que se relacionan más a las compañías. Bien, las nuevas inversiones productivas tienen una exoneración al impuesto a la renta por 10 años. Estos 10 años inician desde que la compañía empieza a generar ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Pero estos proyectos deben estar relacionados a la transición de la energía renovable no convencional y a la producción, industrialización, transporte, abastecimiento y comercialización de gas natural e hidrógeno verde. Esto responde a uno de los objetivos del gobierno, que es buscar generar proyectos más amigables con el medio ambiente. Es por eso que se da esta exoneración al impuesto a la renta por 10 años. Ahora, también existe una exoneración cuando existe una reinversión de las utilidades que haya generado la compañía. En ese caso, existe una reducción de 10 y 8 puntos porcentuales sobre la tarifa que le corresponda. Pero esta reducción aplica cuando la reinversión de utilidades está destinada a proyectos o programas de atención a personas con discapacidad, actividades deportivas, culturales, de investigación científica, responsable o al desarrollo de proyectos tecnológicos acreditados. ¿Ya? Todos estos proyectos deben estar acreditados por el ministerio relacionado a la actividad. Por poner un ejemplo, si consideran realizar un proyecto destinado al deporte, el Ministerio del Deporte deberá calificar este proyecto. Y si este proyecto está dentro de las actividades prioritarias del ministerio, tendrá una reducción de la renta, la compañía, del 10%. Pero si no es un proyecto calificado como prioritario por este ministerio u órgano rector, tendrá una reducción del 8%. Bien, ahora vamos a tener también deducciones del impuesto a la renta. Estas deducciones van a tener un incremento en las siguientes situaciones. Cuando la compañía haya incrementado el número de plazas de trabajo para jóvenes entre los 18 y 29 años de edad o personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, no solo deducirán el valor correspondiente a estos trabajadores, sino un 50% más. Y cuando estos trabajadores sean graduados o egresados de universidades públicas o institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales o fideicomisales, la deducción será del 75%. La intención de estas deducciones adicionales es promover la contratación de jóvenes, de personas que están quizá en una condición de vulnerabilidad y promover el trabajo y su inclusión en el sector laboral. Bien, también existe una deducción del 75% cuando se incremente las plazas de trabajo en el sector de la construcción
y la agricultura. Y aquí hay una condición. Este incremento de deducción se realiza en función al gasto de sueldos y salarios que se hayan aportado a la seguridad social. Es decir, que si yo contrato 10 personas más, se considerará el valor que yo estoy aportando a la seguridad social, al IES, que lo veremos más adelante, para esta deducción adicional. El 75% de deducción también aplica cuando se ha contratado a personas que hayan cumplido una pena privativa de libertad superior a un año, es decir, cuando una persona ha estado detenida por un año, o también cuando se contrate a sus parejas, a su cónyuge, se tendrá esta deducción del 75%. La intención de esta deducción es generar mayores probabilidades o también oportunidades para las personas que han cometido un delito y que han cumplido con su pena. Busca cumplir con el principio de reinserción social. Y otra y la última de la deducción es cuando del 50% cuando se contrata a personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Bien. Aquí es importante aclarar que estas deducciones no son acumulables y que para beneficiarse de estas deducciones, la compañía debe estar al día en sus obligaciones, principalmente con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Si por alguna razón mantiene obligaciones incumplidas con estas entidades, no podrá beneficiarse de estas deducciones. Además, vale la pena mencionar que si la compañía no cumple con las obligaciones de estas entidades, también se expone a sanciones. Ahora, otra de las obligaciones de las compañías es la contribución que debe realizar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es el órgano rector y regulador de las compañías. Una vez cumplido el año fiscal, la Superintendencia de Compañías y Valores establece el monto que debe contribuir la compañía a la superintendencia y la cual se calcula para este año de acuerdo al siguiente tarifa. Aquellas compañías que en el activo real tengan de 0 a $100,000 no realizan ninguna contribución y aquellas que ya tengan en su activo real un monto de 100,000 y un centavo deberán contribuir el 0,74 y así sucesivamente. Sin embargo, existe una facilidad de pago, que es decir, que esta contribución se puede pagar en dos momentos. Y para hacerlo, primero se debe hacer una solicitud a la Superintendencia de Compañías. El primer pago se debería realizar hasta el 30 de septiembre y el segundo pago hasta el 31 de diciembre. Cuando nosotros tenemos compañías, vamos viendo a lo largo del año que probablemente tengan que realizar este tipo de contribuciones, ya realizamos provisiones y de acuerdo a la liquidez de la compañía consideramos si se realiza o no esta solicitud. Por eso es importante siempre realizar un control adecuado de cómo va caminando la compañía para ya prever el cumplimiento de estas obligaciones. Otro impuesto que es importante considerar es el impuesto a la salida de divisas. Este impuesto se paga cuando se realizan transferencias de cualquier tipo al exterior, es decir, cuando hay un cambio de divisas, un pago a otros países. Actualmente el valor del ISD es del 5%. Sin embargo, en diciembre del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Acuerdo Ministerial 047, en el cual modificó la tarifa del ISD.
con la intención de facilitar la importación de materias primas e insumos esenciales. Esto para que el gasto de la elaboración de productos o inclusive de algunos servicios tenga un valor más competitivo a diferencia de productos de otros países. Y el sector más beneficiado es el sector farmacéutico, ya que se han determinado 164 subpartidas, es decir, productos, materiales e insumos, con una tarifa del 0%. Y en otros sectores se han establecido 2.764 subpartidas que tienen una tarifa del 2.5%. El resto de productos que no están en estas subpartidas mantienen el 5%. Sin embargo, existen algunas excepciones al pago del ISD y vamos a hablar de las principales o de aquellas que están relacionadas a las compañías. Bien, los pagos de los dividendos o de los anticipos de los dividendos a favor de las sociedades extranjeras o personas naturales que son accionistas de las compañías no pagan este 5%. Tampoco lo hacen aquellos pagos efectuados al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y capitales de, que se han realizado en el mercado de valores del Ecuador. Pero para beneficiarnos de esta exención, es importante realizar un trámite previo en el Servicio de Rentas Internas en el cual se justifica que los pagos se están realizando por estas razones, por el pago de dividendos, por el pago de rendimientos, luego se lo presenta a la entidad financiera a través de la cual se hace el pago y solo así podemos beneficiarnos de esta exención. Ahora, vamos a hablar sobre las obligaciones laborales y es importante conocerlas adecuadamente para valorar el impacto que puede tener en la economía de la compañía. Bien, actualmente el salario básico unificado, es decir, el valor mínimo que puede ganar un trabajador es $470. Sin embargo, existe un salario básico sectorial. Este salario básico sectorial está determinado de acuerdo a la actividad y el sector en el que trabaje el- los, los colaboradores. Es decir, que si se trata de una persona, un ingeniero que trabaja para una telefónica, un médico que trabaja para una mina, tiene un valor diferenciado y no podrá ganar menos de eso. Esto lo fija el Ministerio de Trabajo y es importante verificarlo para evitar sanciones. Ahora, la jornada laboral máxima permitida en el Ecuador es de 8 horas diarias. Sin embargo, existen jornadas especiales y estas jornadas especiales son determinadas por las comisiones sectoriales del trabajo y para que podamos acogernos a este horario especial, debemos realizar un proceso ante el Ministerio del Trabajo para que sean autorizadas. No basta con que las comisiones sectoriales hayan autorizado estas jornadas laborales, sino que el empleador debe realizar el proceso ante el ministerio para que sean aprobadas. También tenemos una jornada nocturna y esta jornada nocturna es considerada desde las 7 p.m., desde las 19 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y en esta jornada nocturna existe un recargo a la remuneración que es del 25%. Adicionalmente, los trabajadores tienen otros beneficios y ellos son el 13º sueldo que se calcula en función a todo lo que se recibió el trabajador en el año y se divide para el número de meses trabajados, generalmente son 12. La 14ª remuneración es un salario mínimo
y se lo recibe por el año completo de trabajo. Es decir, que si el trabajador no estuvo prestando sus servicios para la compañía por 12 meses, sino por 5, por 6, será un cálculo al proporcional. A partir del año de servicio, el trabajador tiene derecho al fondo de reserva, que es el 8.33% del sueldo recibido mensualmente. Este fondo de reserva se puede pagar mensualmente en el rol de pagos o puede ser pagado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto lo decide el trabajador. Otro beneficio que tienen los trabajadores son las vacaciones obligatorias. Una vez cumplido el año de servicio, los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones. Dentro de estos 15 días de vacaciones se consideran los sábados y los domingos. Y cuando el trabajador ya ha cumplido 5 años de trabajo con el mismo empleador, y aquí quiero hacer una aclaración. Puede ser que el trabajador estuvo con la compañía 2 años, por alguna razón renunció, vuelve y está 3 años más, pues se suman los años anteriores a efectos de que pueda tener un día adicional por cada año a partir del quinto. Es decir, que va a tener, ya no tendría 15, sino 16, 17, pero estos días adicionales, sumados a los 15 que por ley le corresponden, no pueden superar los 30 días. Y finalmente tenemos como beneficio la distribución de utilidades. Una vez que se haya terminado el año el ejercicio económico, que se comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre, es obligación de la compañía realizar los balances y establecer si existe utilidad o pérdida. En el caso de que exista una utilidad, después de pagar el impuesto a la renta, que lo habíamos revisado, es del 25% o del 28%, de esa utilidad debe distribuir el 10% a todos los trabajadores, independientemente de las actividades que realice o del nivel jerárquico. Tiene derecho al 10%. Y un 5% de estas utilidades es distribuido a los trabajadores en proporción al número de cargas familiares. Las cargas familiares son los hijos menores de edad, los convivientes bajo unión de hecho debidamente reconocida y los cónyuges, ¿sí? Entonces, esta distribución de utilidades es obligatoria, aun cuando se haya terminado la relación laboral. En el caso de que un trabajador estuvo 10 meses, pues se hará el cálculo en proporción a ese tiempo. Y una vez que se cancele las utilidades, también se debe informar al Ministerio de Trabajo. Si recuerdan, yo les decía que para beneficiarse de algunas deducciones adicionales del impuesto a la renta, se debe cumplir con obligaciones ante el SRI, el IES y el Ministerio de Trabajo. Aquí tenemos una de ellas. Ahora, vamos a hablar sobre la seguridad social. La seguridad social se la cumple primero y principalmente afiliando a todos los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la entidad encargada de aplicar todos y de cumplir con los derechos de los trabajadores, dependientes o no, porque se pueden afiliar a este instituto también las personas que ejercen actividades económicas de forma independiente. Bien, ¿y cuáles son estos derechos y obligaciones? Los trabajadores bajo relación de dependencia deben aportar a este instituto. El empleador, es decir, la compañía, aporta el 11,15% de la remuneración, es decir, del sueldo. Y el trabajador aporta el 9,45%. Este aporte tiene
como objetivo que el trabajador acceda a un sistema de salud completo, a una jubilación y también al pago de su remuneración ante eventuales enfermedades, periodo de maternidad y parte de estas contribuciones también van al IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos, y al SECAP, que es el Servicio Ecuatoriano de Capacidad Profesional. Adicional a ello, los empleadores tienen la obligación de afiliar a sus trabajadores dentro de los primeros 15 días del trabajo y dar aviso al IES de cualquier modificación. Esto se refiere a que si existe alguna modificación al sueldo, pues debe notificarlo para que el IES pueda tener pleno conocimiento de, de esto. Asimismo, si se termina la relación laboral, tiene la obligación de notificarlo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el registro de las marcas. El registro de las marcas cumple un rol muy importante en el cuidado perdón, en la compañía. Primero porque al registrar la marca, ustedes tienen el derecho de exclusividad. Nadie más que el dueño de la marca puede utilizarlo. Y una vez que está registrada la marca aquí en el Ecuador, tienen una protección en todos los países que conforman la comunidad andina, como son Colombia, Perú y Bolivia. Este registro de marca también, al tener ustedes la exclusividad, les permite decidir si otorgan o no una licencia a terceros para que hagan uso de la marca y por tanto pueden cobrar regalías. También al tener el uso exclusivo de la marca, pueden considerar establecer franquicias. Es importante considerar que el valor de una marca tiene una diferencia considerable en, en el consumo de las personas, porque claro, ustedes ya a la marca está asociada el prestigio, el nombre, la calidad, por lo tanto, puede ser una actividad considerable las franquicias, ¿no? Adicional a ello, una vez que está registrada la marca, se vuelve un activo intangible para la empresa, lo cual puede posesionarlo de mejor manera en el mercado. El registro de la marca se realiza en Ecuador ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Y previo al registro se puede realizar un proceso denominado búsqueda fonética. Este proceso es a través del cual nosotros podemos conocer si existe otra marca similar en cuanto a la denominación y a las actividades. Y de esta forma podemos conocer si existe o no la posibilidad de que un tercero se oponga al registro de mi marca porque existe similitud. En este caso, sí existe una fase en la que puede oponerse. ¿Ya? Quisiera aquí enfatizar en que la búsqueda fonética no es un requisito obligatorio, pero nosotros sí lo recomendamos para medir la posibilidad de una oposición o para considerar en qué clase registramos la marca. Una vez hecha esta búsqueda fonética o sin esta, se inicia con la solicitud del registro. La solicitud de registro contiene el detalle de la marca, principalmente cuando existe algún signo distintivo. Debemos detallar colores, dimensiones y es importante que sepan que no solo se registran denominaciones o signos, también se pueden registrar texturas hasta aromas. ¿Ya? Una vez que se ha ingresado la solicitud de registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales realiza un examen de forma para verificar si
¿Es registrable o no la marca? No todo es registrable. Por ejemplo, mi nombre es Alexandra Shuguli, pero yo no puedo registrar mi nombre porque Alexandra es de uso de varias personas, al igual que mi apellido. ¿Sí? Eso para poner un ejemplo. Una vez que se ha superado el examen de forma, es decir, que se ha cumplido con los requisitos establecidos por la normativa, mi solicitud de registro es publicada en la Gaceta del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Esto a efectos de que un tercero o una persona que se sienta afectada pueda oponerse. Si no existe una oposición, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales me entrega un título de registro, el cual me hace propietario de la marca y tengo los derechos y beneficios que antes habíamos mencionado. En el caso de que exista una oposición, puedo ejercer mi derecho a la defensa y establecer por qué razón no tiene fundamento y no debería ser considerada la oposición. Luego de ello, es valorado nuevamente por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y es esta entidad la que decide si corresponde o no el registro de la marca. Bien, esta sería la información más importante para tomar la decisión de iniciar alguna actividad o algún negocio en Ecuador. Sin embargo, dependiendo de la actividad que ustedes quieran ejercer en Ecuador, existe normativa específica y también información importante a conocer. Y quisiera quizá hablar sobre la oportunidad de negocio que podemos ver en Ecuador. Actualmente está en vigencia muchas de las obligaciones de la Ley de Protección de Datos. Esta ley exige a todas las personas que manejen datos o información que está clasificada en varios grados de protección, cumplir con una serie de requisitos para tratarla. Entre ellos, informar al usuario o al consumidor qué tipo de uso se va a dar a su información, incluir cláusulas en los contratos que obliguen a ambas partes a la custodia, tratamiento y manejo de esta información. Y hoy en día, para algunos sectores es bastante difícil realizar este tipo de obligaciones, por lo cual se busca sistemas o proveedores que faciliten el cumplimiento de esta normativa. Adicional a ello, también puede ser una buena oportunidad de negocio considerar las nuevas tecnologías para sectores como son la agricultura, el sector de la pesca, ya que se busca generar mayor producción para colocar una mejor oferta en el mercado y esta mayor producción implica también más contratación y por tanto considerar los beneficios tributarios de los cuales hemos hablado. Quisiera saber si existe alguna pregunta sobre lo que yo he podido informarles a lo largo de este webinar. Estaré aquí para atenderlo. Sin embargo, tengo aquí una. Me dicen que en caso de retirar mis utilidades desde Ecuador, dividendos, debo pagar el 5% de impuesto. ¿Puedo utilizar este pago en Chile bajo el convenio de doble tributación? Bien, aquí hay una confusión. La normativa ecuatoriana, el Código Tributario, excluye del pago del ISD a los dividendos que tienen derecho los accionistas de la compañía. Es decir, que se debe hacer un trámite ante el Servicio de Rentas Internas, que es presentar el acta de la Junta o de la Asamblea que haya decidido la distribución de accionistas. Se llena un formulario con información sobre esta distribución. Luego se presenta ante la entidad financiera que va a realizar
el pago por los dividendos y de esta forma ya no pagamos el 5% correspondiente al impuesto a la salida de divisas. Ahora, los convenios para evitar la doble tributación se refieren a la venta de servicios o productos que deben cumplir con otras especificaciones, pero en principio los dividendos no pagan impuesto a la salida de divisas y se deben realizar los trámites necesarios para beneficiarse de esta excepción. No sé si existe otra pregunta. O si quedó claro el tema del pago de dividendos. Me ponen sobre el registro de la marca o sobre el registro de la compañía de los trabajadores. ¿Podría aclararme cuál es su duda, Felipe? Ya. La pregunta es, si tengo mi registro a nombre de empresa colombiana, ¿puedo cambiar quién lo usa como distribuidor o debe siempre permanecer con el mismo? Bien, al ser usted propietario de la marca, usted decide el uso que la va a dar. Usted puede darle el derecho a un tercero de usar, que sería su distribuidor, o puede hacer el uso exclusivo. No hay limitación en el derecho de uso de la marca. Sin embargo, puede también utilizar o dar ese uso a través de una licencia o de una franquicia. No hay limitación a cómo usted va a utilizar la marca. Claro, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, ¿no? Y si quisiera transferir el derecho de la marca, se lo puede hacer a través de un contrato. Es decir, supongamos que usted tiene su compañía en Ecuador, Perú, Colombia y constituye compañías en cada uno de estos países. Entonces, sí, puede registrar la marca en cada país, siendo el titular cada una de sus compañías, sin ningún problema. Y también puede permitir el uso de su marca a 2, 3, 100 distribuidores. No hay limitación. Gracias a usted por preguntar. ¿Alguna duda más? A ver, tengo aquí una pregunta. Si hay gasto de puesta en marcha e inicio de actividad de empresa extranjera en Ecuador, ¿cuál es la tasa de impuesto por esta recuperación de gastos? A ver, el como les había indicado, la SAS no tiene un gasto. Sin embargo, de generarse, porque deciden constituir otro tipo de compañía y lo hacen por escritura pública, este gasto es considerado dentro de las declaraciones como un gasto deducible. Dice, si soy ciudadano chileno y constituyo una empresa en Ecuador, ¿puedo acogerme al régimen de pequeña empresa y pagar la tarifa reducida del 22% de impuesto a la renta? Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el Servicio de Rentas Internas para ser catalogado como empresa pequeña. Existe, no lo puse en esta exposición porque vamos a tener en el transcurso de este año otro webinar en el cual hablaremos específicamente sobre el tema tributario. Y me permito adelantarme indicando que una vez que nosotros obtenemos el registro único de contribuyentes, el Servicio de Rentas Internas nos dice qué tipo de contribuyentes somos y cuáles son nuestras obligaciones.
Tal vez existe otra pregunta. Bien, me parece que no hay más preguntas. Quisiera indicarles que Mon Group tiene presencia en 12 países, con oficinas propias, con personal especializado en temas legales, tributarios, de importación, de permisos, lo cual nos ha permitido facilitar la expansión de varias compañías. Si ustedes tienen en mente expandirse a Ecuador, podemos prestarles toda la asesoría y los insumos para que puedan centrarse únicamente en sus actividades comerciales. Mon se encarga de brindarles la asesoría legal, tributaria y de permisos para que no ocupe su tiempo, que a veces es desgastante, en estos aspectos, sino que se centren plenamente en el negocio. Y, perdón, tengo aquí otra pregunta. Si pago un impuesto del 25% sobre la renta anual en Ecuador, ¿es posible recuperar ese monto en mis países, específicamente en Chile? Bueno, aquí se debe valorar los convenios para evitar la doble tributación, las actividades, los documentos que respalden estas transacciones, ventas y demás. No, mal haría en dar un criterio general. Estos casos se deben revisar minuciosamente, tanto en la transacción como el tipo de proveedor, de consumidor, para verificar si se puede recuperar, qué tipo de convenio se puede aplicar. No puedo dar información general porque los casos deben ser analizados profundamente para ah, generar un criterio correcto. ¿Sí? Volviendo a lo que les indicaba, Mon está a sus órdenes para facilitar su expansión y a continuación les voy a presentar las direcciones de nuestras oficinas. Estamos ubicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, en donde está nuestra casa matriz, Colombia y Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Les agradezco mucho por su tiempo, por la oportunidad de presentarles la información de Ecuador y cualquier duda que tengan, estaremos a las órdenes para solventarlas. Nuevamente, gracias por su tiempo y la oportunidad. Gracias por su asistencia. Espero haber sido de ayuda en sus dudas, sus inquietudes y consideren como un lugar adecuado para iniciar sus negocios a Ecuador, ya que contamos con una serie de oportunidades que deben ser valoradas. Gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día.